Dios le bendiga a mis hermanos. Hoy no se me cayó nada. Eso es algo bueno y positivo. Estoy bastante contento, le doy gracias a Dios. Muchas gracias a Dios porque estoy aquí en este momento de pie. Le doy gracias a la hermana Nilsa que me contactó para informarme de esta parte. Estoy muy feliz, hermana Nilsa. Sí, muy contento. Bueno, vamos a empezar, mis hermanos. El título del mensaje de hoy es Sed santos porque Él es santo. Y es interesante porque últimamente hemos estado hablando mucho acerca de la santidad de Dios, y en Dios no hay casualidad o no hay coincidencia, lo que hay es Diosidencia. Así que de alguna manera yo entiendo que el Señor hoy quiere hablarle a alguien o a algunas personas. Y yo le voy a pedir primero, ya yo lo empecé, pero es los nervios, le voy a pedir a mi esposa que ella ore presentando al predicador. Y que la iglesia tenga paciencia conmigo hoy. Amén. Sed santo porque Él es santo. La santidad de Dios es el atributo más relevante en todas las escrituras. Su santidad, lo más relevante que puede haber acerca de Dios. Y si alguien quisiera desafiar esta idea o esta afirmación, yo tengo unos ejemplos o unos escenarios. Imagínate un Dios que es todopoderoso, pero que no es santo. ¿Cuánto daño haría a la humanidad? Imagínate un Dios que es juez, pero que no es tan santo. ¿Cuántas injusticias cometería ese Dios? O imagínate un Dios que redime a sus creyentes, pero que no es santo. En ese caso, me imagino que redimiría, como decimos los dominicanos, medalaganariamente. O sea, aquí, allá, por acá, sin tan siquiera poner un poco de pensamiento en cuanto a los redimidos. Así que Dios ha resaltado su santidad desde el principio hasta el fin. Cuando tú abres la Biblia, lo primero que te encuentras es un lugar santo. Es el jardín del Edén. Dios ve y dice que todo era muy bueno. Todo era bueno en el jardín del Edén. Un lugar santo. Dios caminó sobre ese lugar, sobre el jardín. Lo hace más santo aún, me imagino, ¿no? Wow, Dios mismo camina por el jardín del Edén. Tú pasas las páginas y ves libro tras libro en el Antiguo Testamento, llegas al Nuevo Testamento, los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas Paulinas, las cartas de Pablo, la carta de Juan, llegas a Apocalipsis y te encuentras con la ciudad santa descendiendo. De manera que desde principio al fin está la santidad de Dios. Así que la Biblia abre en un lugar santo y cierra en un lugar santo. Dios ha subrayado su santidad de principio a fin. Y eso es algo que tú y yo necesitamos recordar diariamente.
Si tú examinas los registros bíblicos con detalle, tú te vas a dar cuenta que cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, suceden una de dos cosas. Dios o lo destruye o Dios se aleja del pecado. Y lo voy a decir una vez más, Dios o lo destruye o se aleja de él. Dios destruyó a los hijos de Elí. Dios destruyó a los hijos de Aarón, los consumió en fuego. Y la Biblia nos habla de que Dios es fuego consumidor. Y Él hizo esto porque ellos violaron la santidad de Dios. Leonel, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Eso fue allá atrás, cuando Dios aparentemente era más estricto que ahora. Bueno, Dios mató a Ananías y Zafira por mentir al Espíritu una sola vez. Nuevo Testamento. Así que es fuego consumidor. Otras veces Dios se aleja. Y eso se explica cuando lo vemos. Cuando Él expulsa a Adán y a Eva del jardín del Edén. Ellos vienen, desobedecen y pecan y Dios se aleja de ellos. Le dice: fuera, no quiero que estén en mi presencia jamás. Pero claro, que posteriormente Él viene y redime a su creación, a sus hijos, a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, su hijo también fue casi destruido cuando estuvo en esa cruz por causa de llevar en sus hombros tus pecados y mis pecados. Él experimentó un abandono temporal, pero experimentó un abandono precisamente en ese momento en el que Él estaba representando a ti y a mí en sustitución por haber cometido los pecados que tú y yo vamos a cometer a través de toda la vida. Es la única ocasión en toda la eternidad pasada donde hubo una separación entre el Hijo y el Padre. Y fue precisamente cuando el Hijo tomó mi lugar y se hizo un pecador. El Padre como que volteó el rostro de Él, y Cristo se desespera. Y en ese momento Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otras traducciones dicen: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De manera que Cristo en la cruz, llevando mi pecado, experimenta la lejanía porque se hizo pecador. Cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, Él o lo destruye o se aleja de Él. El pueblo judío había deambulado por el desierto ya por un tiempo y había pecado contra Dios. Había mostrado que era un pueblo de dura cerviz. En un momento dado, Aarón es influenciado por el pueblo de Israel y confecciona con sus propias manos un becerro de oro y crea un ídolo. Esto hizo incendiar la ira de Dios. Y yo quiero que tú veas ahora, posteriormente a ese evento, qué sucedió, qué ocurre. ¿Por qué Dios decide decirle al pueblo que se iba a alejar de ellos? Y para eso vamos a ir al capítulo número 33 del libro de Éxodo, verso 1 al 3. Éxodo 33, verso 1 al 3. Escucha cómo es relatado. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste. Tú te puedes dar cuenta por el lenguaje que Dios utiliza, cómo Él se distancia de ese pueblo. Le dice: ese pueblo
que tú sacaste. Como que no fue él que lo sacó de la tierra de Egipto. Entonces, yo enviaré, vamos a seguir. Sacaste de la tierra de Egipto, la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo, al jebuseo y a todos los feos. Hasta ahí todo va bien. A la tierra que fluye leche y miel. Va todo bien ahí. Él va a mandar un ángel que va a quitar del medio de ellos a aquella gente pagana que estaban allí y que le iban a servir de estorbo. Dios dice: yo lo voy a quitar para que tú puedas pasar y puedas hacer posesión de la tierra que yo he prometido a Abraham. Pero, oye, ¿qué sucede después? Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. ¿Tú escuchaste? No sea que te consuma en el camino. Yo hice una promesa a Abraham y dije que le iba a dar esa tierra, y yo quiero cumplir esa promesa. Yo la quiero cumplir. Pero hasta aquí mi presencia ha ido contigo y con este pueblo. Lo que quiero hacer ahora es alejarme del pueblo para no destruirlo, porque han violado mi santidad. Moisés viene e intercede ante Dios, y es como una figura de Cristo que intercede por nosotros. Intercede ante Dios, clama por el pueblo, Dios lo escucha y Dios tiene misericordia. Pero entonces sucede algo. Él dice: sí, yo voy a ir delante de ustedes, pero a partir de este momento, ahora ese tabernáculo que está en el centro del pueblo, yo quiero que tú lo quites del centro y que tú lo pongas fuera del pueblo. En otras palabras, yo quiero una imagen, un símbolo, una representación visible de que lo que ha pasado no ha sido pasado por alto. Yo voy a continuar con ustedes, pero yo quiero que el tabernáculo que estaba en el centro ya no esté más en el centro, sino que esté fuera. Así que una vez más, Dios muestra que cuando Él tiene un encuentro con el pecado, Él o se aleja o lo destruye. Y tú y yo, hermano, hermana, no queremos ser destruidos por Dios, ni tampoco queremos experimentar la lejanía de Dios. La santidad y el pecado no pueden cohabitar. No pueden cohabitar. Ellos son o representan como polos opuestos. Y si usted sabe, polos opuestos se alejan entre sí. Sin embargo, por medio del Espíritu Santo en nosotros hay una cohabitación que tiene su consecuencia muy frecuentemente. El pecado tiende a huir de Dios, como Adán y Eva huyeron de Dios cuando después de haber pecado Dios aparece. A partir de ese momento Dios no quiere más el tabernáculo que esté en el centro del pueblo. Leonel, entonces esa lejanía de Dios en nosotros, ¿cómo sucede si en nosotros habita o mora el Espíritu Santo permanentemente? Yo te voy a decir cómo sucede esto. Yo creo que en la palabra tú puedes encontrar, si la escudriña bien, cuáles son esas cosas que suceden. El cristiano que vive o empieza o entra a practicar el pecado. Y cuando hacía esto me recordaba del hermano Rodney, que en una de sus prédicas trajo: hermano, usted puede, yo entiendo que usted caiga en un pecado hoy,
tal vez 3 días después en otro tipo de pecado y después 4 días después en otro más diferente, pero no en el mismo pecado constantemente. Porque si usted está cayendo en el mismo pecado una y otra vez, entonces usted está viviendo en una vida de pecado. Yo te voy a decir, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando el cristiano entra a vivir una vida de pecado, el cristiano pierde la llenura del Espíritu Santo. Ya no es lleno por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, pero no es lleno del Espíritu Santo. Y esto hace que sea más fácil, lo hace vulnerable a los deseos de pecado, que ellos puedan entrar en tu vida y gobernar sobre tu interior. Él pierde el gozo del Señor. Cuando uno vive una vida de pecado, ese gozo de salvación se va de nosotros. Él pierde la motivación por las cosas de Dios. Él pierde su pasión. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente yo trabajaba para el Señor, para la obra del Señor, muy fervientemente, y ponía todo como secundario y la obra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia número 1. Mas sin embargo, cuando entro en una vida de pecado, ya entonces pierdo esa pasión por hacer las cosas que antes hacía para mi Señor. Y todo esto, mi hermano, son alertas. Es el Espíritu Santo dejándote saber la lejanía mientras continúa presente en tu vida. Ese cristiano pierde su primer amor. Y cuando pierde su primer amor, da paso a que los amores del mundo tomen ese lugar y se engrandezcan dentro de su interior. Tomen tamaño y tomen preferencia en su andar. Él pierde el temor al pecado. Y cuando tú pierdes el temor a Dios, tú pierdes el temor al pecado. El pecado que antes tú le temías es el mismo pecado que hoy tú lo disfrutas y lo justificas. Y piensas, pues no, yo no maté a nadie como hizo David. Empezamos a justificar que lo que estamos haciendo no es tan malo. Y empezamos a deleitarnos. De hecho, cuando nos traen a colación, hermano, bueno, eso es un error ahí en vivo. Entonces, cuando se les llama la atención y dicen, hey hermano, tenga cuidado, lo veo como que está caminando un poco cojo. Entonces empezamos a justificar, no, yo no he matado a nadie. Yo no estoy haciendo nada del otro mundo. Son otros tiempos. De hecho, tú lo que eres un rajatabla. Tú eres una persona que estás demasiado, tú eres un fanático. Empezamos a justificar el pecado que estamos haciendo y empezamos a deleitarnos en ello y lo minimizamos. Él le pierde el temor a la mentira porque ya no está viviendo en la verdad. Él pierde la paz del Señor. Él pierde su perspectiva de que un día él va a tener que estar frente de ese gran trono, de ese gran juez, y que va a tener que dar cuenta por las cosas que ha hecho. Como dice la palabra, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Y estos son síntomas de que Dios se ha alejado, aunque haya una permanencia continua del Espíritu Santo en tu interior. Por tanto, si tú eres hijo de Dios, la santidad no es una opción para ti. No es que hoy yo voy a ser santo porque vamos a entrar en la cuaresma y yo necesito santificarme por este tiempo. No es una opción, no, es que hoy es domingo y yo creo que hoy yo tengo que ser un poco más santo. Pero cuando llegas al trabajo, te quitas la capa de santo y te vuelves un diablito, una diablita. No podemos vivir una vida contraria al Dios que nos llamó.
Es una obligación, es una necesidad para tu vida, para mi vida, vivir en santidad. Y las razones son varias, mis hermanos. No es una opción y tú puedes encontrarlas en las Escrituras y le voy a decir. En primer lugar, el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en ti, mora en mí. Y Él debe ser honrado. En segundo lugar, porque tú necesitas honrar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él vino, murió, resucitó, derramó su sangre por ti y por mí. Y eso debe ser honrado. Y todo lo hizo para el perdón de tus pecados y de mis pecados. En tercer lugar, la santidad no es una opción porque el cristiano necesita honrar lo que dice las Escrituras. Lo que dice la palabra de Dios, necesitamos honrarlo. Ella nos dice lo que está bien, lo que está mal. Necesitamos honrar su gloria, necesitamos honrar su palabra. En cuarto lugar, porque el cristiano necesita temer a las consecuencias de sus acciones, de las cosas que hace, del pecado que comete. Necesitamos tener ese temor de que hay una consecuencia. Y hay ocasiones que podemos estar viviendo una vida de pecado y queremos volver. Y sí, Dios nos acepta que regresemos como el hijo pródigo, mas sin embargo tiene que ser bajo sus términos. Importante recordar Israel, porque a veces pecamos, ¿verdad? Y pasan años y decimos, ya todo está bien, todo está normal. Y sí, recibiste el perdón de Dios. Pero me acuerdo del pueblo de Israel, el reino del sur, cuando por un tiempo se le dijo, tu pecado tiene consecuencia y vas a pagar. Y después de 150 años, vieron el juicio de Dios de aquel pecado. Así que uno puede regresar, pero es bajo los términos de Dios. Mi hermano, esa fue mi introducción. Todavía yo no he empezado a predicar. Y yo sé que mi esposa yo le voy a decir este secreto. Cuando yo llego a la casa después de predicar, ella me dice, es que tú haces la introducción muy larga. Demasiado larga. Y es verdad, es un poco larga. Pero yo le prometo, mi hermano, que yo no lo voy a hacer esperar para que usted pueda irse a comer. Bien, yo quisiera presentarle el texto bíblico del día de hoy, el que escogí para traerlo. Yo quiero que vayan a Primera de Pedro, capítulo número 1, del 13 al 21. Primera de Pedro 1, del 13 al 21. Y vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Bien, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesús sea manifestado. Como los hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosa corruptible como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y yo creo que el versículo central de esto que hemos leído es: sed santo porque yo soy santo. Y yo creo que por este versículo se dice todo lo que se ha dicho. Este es un texto importante. Este es un texto que nos muestra el camino que debemos seguir: santidad en su presencia. El versículo 13, con el que yo inicié, comienza con una conclusión. Usted lo ve, ahí dice por tanto. Usted lo ve, empieza por tanto, de manera que Pedro está concluyendo una idea que él empezó. Una idea que fue presentada desde el verso 1 hasta el 12. Por tanto, 12 versículos después. Ahora la pregunta es: ¿qué es esto que Pedro quiere decir? Este versículo 13, ese por tanto, es como una bisagra, es algo que conecta una parte a la otra, del 1 al 12, al 13 y al 21. Esa es una conexión, ese por tanto. Y lo que Pedro hace es continuar esa idea a favor de lo que Dios ha hecho por nosotros, porque lo que está en el 1 y el 12 es lo que Dios ha hecho, es la manifestación de la obra de Dios hacia ti y hacia mí, y de ese perdón y esa redención que nos dio por amor a su nombre, y que por tanto, como resultado, tú y yo debemos de vivir una vida en santidad. ¿Y qué es lo que Pedro dice del 1 al 12? Número 1, que Dios en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Me hizo nacer a una esperanza nueva. Soy creyente por medio de Él, porque Él me hizo creyente. Y eso es lo que Pedro dice en primer lugar. Tú creíste por causa de Jesús. Número 2, que somos protegidos por el poder de Dios. Imagínate, protegido por el poder de Dios. Número 3, que la salvación será revelada en el último tiempo. O sea, quiere decir que posiblemente entre nosotros hay algunos que no es salvo aún, pero que en los postreros días va a ser revelada su salvación. Número 4, que nuestra salvación es tan extraordinaria que los profetas de antaños del Antiguo Testamento anhelaron ver lo que nosotros hemos visto hoy y lo que tenemos en la palabra. En otras palabras, cuando lees el Nuevo Testamento, los profetas anhelaban conocer lo que tú y yo damos por sentado hoy. A ellos se les reveló un poco allí, un poco allá, a través de cientos de años luego, un poco aquí, un poco allá, pero nosotros hoy lo tenemos eso revelado completo. Y ellos anhelaron ver lo que tú y yo sabemos a través de las Escrituras. Y ellos anhelaron ver esa salvación que aún incluso los ángeles quieren ver y quieren saber los hechos relacionados con ella. Todo lo que Pedro dice en el versículo del 1 al 12 es esto: la maravillosa salvación para nosotros, lo que Dios hizo. Por tanto, Dios nos invita del 1 al 12 a vivir una vida de esperanza. Vivir esperanzados, porque va a haber una salvación,
Va a haber una eternidad con Dios, una esperanza, tus pecados han sido perdonados. Pero del 13 al 21, Pedro nos invita a vivir una vida en santidad. Pedro nos llama a vivir una vida en obediencia, para vivir una vida en santidad y reflejar el carácter de Dios basado en lo que Cristo hizo por ti y por mí. Murió, resucitó, lavó mis pecados. Ahora, como respuesta, yo debo de vivir en santidad. Y la forma en que Pedro nos dice que debemos vivir en santidad lo hace por medio de imperativos o mandatos. O sea, nos está dando prácticamente como órdenes. Esto es lo que vas a hacer, no son opcionales. Y es la forma verbal que él utiliza para comunicarse a través de esta carta. Y esos imperativos no son sugerencias. No es si tú quieres, si tú puedes, si tú crees. No, son mandatos. Los tres primeros imperativos están ahí en ese verso número 13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No le dice, traten de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. No, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otra traducción dice, preparad vuestro entendimiento para la acción. Lo que me está diciendo tiene relación con, yo tengo que estar listo para lo que pueda suceder. Yo tengo que estar preparado. Yo tengo que llenar mi mente de las cosas de Dios, de su palabra, para poder estar alerta a lo que pueda suceder. Está relacionado con tener un juicio claro, ¿verdad?, de las cosas que están sucediendo. Una mente alerta. Una voluntad dispuesta a obedecer. Cuando el Señor dice, te he asignado esta tarea. Sí, Señor, yo la voy a hacer. Porque todavía hay cristianos que usted le pregunta, ¿y para qué Dios te ha llamado? Yo no sé para qué Dios me llamó. Como que tienen duda de que hay un llamamiento para su vida. Como que creen que Dios no lo puede utilizar. Y tenemos que estar alerta a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Una voluntad dispuesta para obedecer, para resistir cualquier cosa que me pueda desviar mi atención de la fe que fue depositada en Cristo Jesús. Y me acuerdo cuando nuestro hermano Alexis le tocó los 2 miércoles consecutivos, como él decía que la gracia era en Cristo. Y él le agregaba casi a todas las oraciones que él decía de ese estudio, en Cristo, por Cristo, en Cristo. Y que en realidad Cristo es la razón por la cual tú y yo estamos aquí. La Nueva Traducción Viviente dice, preparad tu mente para actuar. Esto no es una vida en la que tú te levantas hoy y tú dices, yo no sé qué yo voy a hacer hoy, no, todo como salga. No, preparad tu mente para actuar. Y hace referencia a que anteriormente, cuando había guerra, si ustedes saben, la vestimenta de ellos eran como batas, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Lo que ellos hacían cuando estaban en guerra es que agarraban esa bata, se la amarraban a la cintura para poder ágilmente correr y defenderse y tener un mejor desempeño en la guerra. Y nosotros estamos en guerra. Hay guerra en las regiones celestiales que no la podemos ver, pero sí podemos sentir sus consecuencias. No podemos ignorarlo. Yo necesito tener una vida orientada verticalmente. Verticalmente. Yo a Dios. Y la mayoría de nosotros, los cristianos, hemos perdido en un momento de nuestra vida la verticalidad. Y vivimos una vida que está más orientada horizontalmente a las cosas terrenales y no a las cosas celestiales y eternas.
Y esos son signos o son consecuencias que también son síntomas y signos de que hemos pecado, vivimos una vida de pecado y Dios se ha alejado de nosotros. Tú lo puedes ver, esos síntomas. Y yo me imagino que en alguna ocasión, sin querer hacer juicio, en algún momento usted ha visto a alguien y ha dicho, está como cojeando, no está bien 100% en la cosa de Dios, como que está divariando. Yo sé que en algún momento muchos de nosotros hemos podido darnos cuenta de esos síntomas de cristianos que están siendo o están permitiendo que la vida pecaminosa llegue a su vida y se entrone. Ese fue el primer imperativo, ¿verdad? Preparad vuestro entendimiento o ceñir los lomos de vuestro entendimiento. El segundo imperativo, sed sobrios a la hora de vivir. Sed sobrio no es una opción, es un imperativo y esto tiene que ver con un dominio propio. Mi dominio propio, cómo yo me manejo. Y este dominio propio es fruto nada más y nada menos que del Espíritu Santo. Dominio propio. Y es una clara evidencia cuando alguien no tiene dominio propio de que está viviendo en una vida de pecado. Y le digo esto no para que ahora empiece a pensar que el hermano que tuvo un mal día y le dio una respuesta mal dada, ese hermano es un pecador de antaño. No es lo que quiero decir. Lo que estoy tratando de exponer para que usted mismo se analiza, yo me irrito muy a menudo. Entonces, yo tengo que tener dominio propio que es fruto del Espíritu Santo y esto se cultiva a través de una relación constante con Él. En la vida anterior vivíamos sin dominio propio y por lo tanto el pecado hacía y deshacía de nosotros, nos guiaba y todas nuestras decisiones eran sin dominio propio, sino llevados por vientos de pecado. Antes éramos esclavos, mas sin embargo Cristo viene, se sube a la cruz y ahora me hace libre del pecado. Si Cristo nos regaló una nueva vida, no podemos vivir conforme a nuestros viejos deseos. Porque para eso Él fue a la cruz, para libertar mi voluntad. Y luego nos envió al Espíritu Santo para que podamos cultivar sus frutos. Las pasiones de la carne son capaces de arrastrarnos, nos alan a vivir una vida conforme a lo que hacíamos anteriormente. Sed sobrios. El tercer imperativo va en conjunto con los dos anteriores que acabo de dar. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en Jesucristo. No dice parcialmente. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado por completo. Y la única manera en que yo puedo poner por completo mi confianza, mi esperanza, es preparando mi mente para la acción y siendo sobrio en mi manera de vivir. Entonces yo voy a poder tener esa esperanza en todas las áreas de mi vida. Lo que Pedro hace de aquí en adelante, los próximos versículos, es describir el estilo de vida que un cristiano debe tener. Cómo un cristiano puede mantener su vida, su testimonio, lo que los otros pueden ver. Y lo sigue haciendo a través de imperativos o mandatos. El cuarto imperativo que está en el versículo 14, si me lo puede proyectar. Ahí está. Como hijos obedientes, no os conforméis.
No dice no trate de conformarse. No, no os conforméis como hijos obedientes a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Pedro se refiere a esos deseos que antes teníamos, pero que quizás ahora como cristianos, luego de que se fueron, empezaron a volver. Los volvimos y los recogimos. Esa era mi pasada manera de vivir. Yo lo vengo y lo recojo porque no es tan malo. Y Dios aún así me ama. Ahora entendí la gracia de Dios y puedo ahora pecar. No es tan malo. Él me va a perdonar de todos modos. De hecho, por eso fue que Él murió y resucitó, para que yo tuviera vida eterna. Y si Él me la dio, pues yo no tengo que tener miedo de que se me vaya. Así que minimizamos el pecado y damos paso a vivir una vida muy lejos de Dios, fuera de su santidad. No podemos vivir una vida perteneciente al mundo de la luz, pero viviendo como hijos de las tinieblas. No podemos. Yo soy un hijo de la luz, pero vivo en las tinieblas. Creo que en la República Dominicana hubo una película que se llamaba Cristiano de la Secreta. Y una película interesante porque este cristiano trataba de ocultar que era cristiano. Cuando salía a las calles, como Dilexio salía, ¿verdad?, con su Biblia en mano, lo que hacía, en vez de hacer lo que hacía Dilexio, que mostraba su Biblia o que permitía que la vieran, las personas lo que hacían era que lo metían en una funda negra para que nadie supiera que ahí adentro llevaba una Biblia y que era cristiano. Y así poder encajar un poco mejor en la sociedad, ¿verdad? Y que no se me señale, que no se me desprecie, que no, tú sabes, porque realmente no es que no me señale ni me desprecie, sino que realmente me gusta ese estilo de vida. No nos debemos conformar a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, o sea, antes de conocer a Cristo. Nuestro carácter muestra la forma de pensar y nuestro caminar. Y tienen que ambas parecerse a la de Cristo. Estamos llamados a ser como Él. Y yo le voy a hacer una breve historia. El tiempo se agota y todavía tenemos Santa Cena, así que yo voy a, quién sabe si el domingo que viene me toca de nuevo. Muy alegremente, ¿verdad, hermano? La historia de Alejandro Magno, esta historia, él tenía, ustedes saben, era un rey, un emperador y alguien de mucho poder, tenía un ejército y su ejército lo representaba y llevaba a cabo lo que él quería que hiciera, llevaba a cabo su misión. Y Alejandro Magno, para hacer el cuento largo corto, tenía o escuchó que uno de sus soldados se estaba comportando muy mal y que estaba haciendo que el reino de Alejandro Magno, que su imperio, fuera empañado por causa del comportamiento de este soldado. Y Alejandro Magno toma una decisión y lo manda a llamar, ¿verdad? Esta parte de la historia por los nervios se me olvidó, pero voy a dar unos cuantos pasos para atrás. Ese soldado también se llamaba Alejandro. Tenía el mismo nombre que Alejandro Magno. Entonces, al su comportamiento ser como él, Alejandro Magno se preocupa y lo llama. Llámeme a ese soldado que se llama como yo, que tiene el mismo nombre mío. Y simplemente le pone sobre la mesa dos opciones. O te portas bien, porque tu nombre es Alejandro, o te sales de mi ejército. Pregunta tajante. O te portas bien, porque tu nombre es como el mío, y puede causar confusión a aquellos que te vean y comenten lo que Alejandro hizo y empañes mi nombre, o te sales de mi ejército. El pecado que vive en el mundo es atractivo para la carne. Y eso es verdad. Cualquiera de ustedes que me diga
que no es atractivo para usted, que los anhelos de este mundo no lo atraen, yo pudiera decir casi al 100, bueno, lo voy a decir al 100%, que no está diciendo la verdad. Que a usted no le atrae nada del mundo, eso entonces haría la Biblia incoherente y mentirosa. Ya sea de una cosa o la otra tenemos atracción o sentimos atracción por lo que el mundo nos ofrece. El pastor nuestro utiliza una frase puertorriqueña y él dice: el que no tiene dinga, tiene mandinga. Todos tenemos algo y ese algo es el resultado de nuestra atracción a los anhelos que este mundo ofrece. Sí es atractivo para la carne, pero siempre en su final destruye el alma. Y la idea no es que vivamos como vivíamos antes, cuando no habíamos sido redimidos por la sangre de Cristo. Cuando le dábamos rienda suelta a nuestros deseos. Le decía a mi esposa el otro día: Satanás no ha creado un solo deseo. Ningún deseo fue creado por Satanás. Todos esos deseos, y aguánteme un poquito y me terminar la frase, ¿verdad? Todos esos deseos que sentimos fueron creados por Dios. No estoy diciendo nuestro deseo pecaminoso. Estoy diciendo la atracción que yo pueda sentir hacia una mujer es un deseo que Dios puso en mí como hombre, ser atraído hacia una mujer. El problema es que fue lo que Satanás hizo, fue corromper ese deseo y convertirlo básicamente en lujuria. Es un deseo que Dios crea, Satanás lo toma y lo corrompe. Y no podemos vivir una vida donde nuestros deseos estén desenfrenados. Porque cuando hacemos esto, entonces nosotros negamos que somos hijos del Dios Altísimo. Hoy es un buen día para que usted analice, para que yo analice dónde yo estoy parado, dónde usted está parado. ¿Está usted representando el reino de los cielos como Dios espera que usted lo representa? Y si la respuesta es no, pues entonces puede ser que usted necesite examinarse y ver si hay en usted, en su interior, una vida de pecado que ha hecho que el Espíritu Santo de Dios se aleje. No que se vaya completo, sino que ya usted no sea lleno del Espíritu Santo. Hoy puede ser un buen día en el que usted pueda tomar esa decisión y decir: Señor, yo quiero honrarte, yo quiero honrar tu palabra, yo quiero buscar tu rostro, yo quiero ser obediente a tus mandatos, yo quiero ser un hijo tuyo y comportarme como un hijo tuyo, como un hijo de la luz y no un hijo de las tinieblas. Hermano, yo he terminado y le pido perdón porque está un poquito tarde. Dios le bendiga. Nuestro hermano Ronnie, pase.